Hola, muy buenas. Existe una costumbre gastronómica muy extendida hoy en día en España que es el irse de tapas. Irse de tapas consiste en lo siguiente: tú y unos amigos te vas a una zona de bares a beber cerveza y vino. Lo que pasa es que la cerveza y el vino vienen acompañados por pequeñísimas raciones de alimento, que vienen a ser unos auténticos platos muy elaborados en miniatura. Son las llamadas tapas. Lo que pasa es que el origen histórico de las tapas no queda muy claro. Se dice y se comenta que en el siglo XIII Alfonso X el Sabio se puso enfermo. Su médico judío no sabía exactamente qué remedio administrarle, así que le fue dando pequeñas dosis de alimentos a ver si así se recuperaba. El rey sabio se recuperó milagrosamente y estableció a partir de entonces que con todo vino que se sirviera tenía que servirse una pequeña porción de alimento, lo cual fue muy aplaudido por el campesinado, que veía recompensados el poco dinero que tenían con algo de vino y además algo de alimento. Lo que pasa es que fue bastantes siglos después el rey Alfonso también, pero en este caso el rey Alfonso XIII, el que en una visita a Cádiz hizo una parada para echarse un vino, acompañado de un platito de jamón. Se ve que el viento empezó a soplar en la soleada y costera Cádiz, así que una nube de arena amenazó con colarse dentro del vaso de vino. Rápidamente, el camarero utilizó una de las lonchas de jamón para tapar el vino del rey, y el rey, al ver que había usado como tapa para el vino el jamón, pidió otro vino más, pero esta vez que además viniese con tapa. Muchas gracias a Xavi Arena por enviarme esta anécdota tan curiosa a elpodcastdelbúho@gmail.com. Y sed todos muy bienvenidos al capítulo XLV palito 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 del podcast del búho. Drácula es el asesino nocturno que nos acecha por la noche, que nos absorbe la vida y nos convierte en sus adeptos contra nuestra voluntad. Drácula, el no muerto, le pone nombre al mito del vampiro, un mito ancestral que ha sobrevivido hasta nuestros días y que tiene cierta coincidencia con un personaje del siglo XV violento y sanguinario. Vamos a conocer la historia de Drácula desde la mitología, la literatura y la historia. Cuando hablamos de mitología muchas veces pensamos en los dioses del panteón griego, o en las supersticiones de culturas que creemos ya superadas, o pensamos quizá en otro cuerpo de leyendas, sin darnos cuenta que hoy en día nosotros tenemos nuestra propia mitología. El conde Drácula es uno de esos seres mitológicos de hoy en día. Aunque creáis que es demasiado exagerado llamar a Drácula como un personaje mitológico, dentro de unos años, cuando esto de los vampiros o del personaje se haya superado, será considerado como tal, como mitología de los siglos XX y XXI. Aunque hay que decir que el mito del vampiro es muchísimo más antiguo que la figura del propio Drácula. El mito del vampiro es casi tan ancestral como la propia conciencia del hombre, ya que el vampiro siempre se ha atribuido un papel maligno, un papel oscuro, representándonos a nosotros mismos en la noche, acechando como animales, alimentándonos de los vivos. Este mito es tan antiguo como el hombre, pero la figura de Drácula le vino a dar cara, le vino a dar presencia y porte a este mito del vampiro. Lo personificó en un ser llamado Drácula, creado por Bram Stoker en una novela que vio la luz en el año 1897, en pleno Londres victoriano. Por lo tanto, el capítulo de hoy se lo voy a dedicar a este personaje carismático y también a sus posibles orígenes históricos, que los tiene, porque parece ser que el nombre de Drácula viene de un personaje que existió en realidad, en Rumanía, en torno al siglo XV. Pero bueno, no os voy a adelantar acontecimientos. Vamos a empezar hablando sobre esta figura del vampiro, y en especial, en concreto, esta figura de Drácula, que le ha dado nombre, presencia y nos ha llenado de temor en los últimos 110 años. No voy a contaros aquí de qué va la novela de Drácula de Bram Stoker. No seáis vagos, leedla. Ya estoy harto de contaros spoilers, así que ya vais cogiendo un librito, abriéndolo y empezando a leer.
Os voy a contar, eso sí, que la novela de Bram Stoker, Drácula, es una novela epistolar. Es decir, es una novela narrada por sus propios personajes, que es como si fuesen escribiendo sus diarios y fuesen narrando las cosas que van aconteciendo. Nosotros, como lectores, tenemos el privilegio de poder leer esas cartas y esos diarios, y así nos vamos haciendo una idea de lo que se va hilvanando en la historia de la novela. Aquí podemos vislumbrar muchísimas cosas. La novela de Bram Stoker es multifacética, tiene muchas caras, porque podemos ver en ella un toque gótico y tenebroso, enrevesado y oscuro. También podemos ver el terror en las gentes de la época ante lo extranjero, ante lo exótico. Podemos ver un reflejo de esa sociedad inglesa de finales del XIX, colonialista y postcolonialista. Pero vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo aparece reflejado el conde Drácula en la novela de Bram Stoker? Se podría decir que a primera vista es un noble del este de Europa, vestido de manera exótica y muy atractivo para las mujeres. Pero cuando nos muestra su faceta de vampiro, el conde Drácula es un monstruo sin sentimientos, sediento de sangre, capaz de transfigurarse en diferentes bestias, como perros y lobos monstruosos, o de convertirse en niebla con la que se cuela por los resquicios de las puertas para atacar y desangrar poco a poco a sus víctimas. Se dice y se comenta que Bram Stoker se asesoró para escribir esta novela de parte de un personaje real que existió en la realidad llamado Arminius Bunbury, un auténtico especialista en el oriente y en el este de Europa, un hombre oriundo del siglo XIX, viajero y que conocía las más oscuras leyendas de Transilvania. No se ha conseguido demostrar que Arminius Bunbury asesorara a Bram Stoker para escribir la novela, pero sí que se ha podido especular con que este tal Bunbury fuese la inspiración para que Bram Stoker crease uno de los más carismáticos personajes del libro, el doctor Abraham Van Helsing, un personaje que ha trascendido a la propia novela y que ha protagonizado otro tipo de obras, como luego os comentaré. Pero también he de deciros una cosa. El personaje de Drácula está inspirado en una persona real que conoció Bram Stoker. Está inspirado en un actor, Sir Henry Irving, un actor londinense que trabajaba en el mismo teatro que Bram Stoker. Bram Stoker era un administrativo de dicho teatro. Este tal Henry Irving era una persona muy peripuesta, muy apuesta, que traía loquitas a las mujeres de medio Londres y que tenía un amaneramiento y unas maneras caballerescas muy propias del caballero londinense de aquella época. Está totalmente demostrado que Bram Stoker se valió de la inspiración que le proporcionó la figura de Irving para crear a la visión de Drácula más apuesta de la novela. Pero lo cierto es que parece ser que Drácula tiene un origen histórico. Vamos a cambiar un poco de tercio, porque ese nombre Drácula no es inventado. Drácula existió en realidad, o por lo menos una persona que se llamó así, y que sin ninguna duda fue bastante más sanguinario, si cabe, que el propio vampiro de la novela. Sería un poquito precipitado decir que el conde Drácula existió en realidad. No, el conde Drácula no existió en realidad. Existió un personaje que se llamaba igual que el conde Drácula. Pero da la casualidad de que este Drácula real no desmerece en absoluto al Drácula vampiresco. Y os voy a contar por qué. En principio el nombre de Drácula no era el que Bram Stoker tenía pensado para su novela. Tenía pensado el nombre de Conde Vampir. Lo que pasa es que encontró este nombre por casualidad mientras hojeaba la historia de Rumanía. Y le gustó mucho porque su sonoridad es evidente y también por su significado. Drácula en rumano significa demonio. Lo que pasa es que en el idioma rumano la palabra demonio y la palabra dragón significan o suenan prácticamente igual. Y es que Drácula, estrictamente, también significa hijo del dragón, porque Vlad III Draculea era hijo de Vlad II Dracul. Dracul, que significa dragón, había recibido este nombre por pertenecer a la Orden del Dragón, una orden caballeresca que se daba en aquella época, en el siglo XV, en la región de Valaquia. Nos encontramos, por lo tanto, en la segunda mitad del siglo XV.
Constantinopla, la gran capital del Imperio de Oriente Romano, ha caído definitivamente en 1453 bajo el yugo del Gran Imperio Otomano, que está en esos momentos gobernado por el sultán Mehmed II. Os cuento todo esto porque la influencia del Imperio Otomano sobre todos los terrenos colindantes era enorme y, evidentemente, también lo era sobre Valaquia. Este tal Vlad III Dracul fue el señor de Valaquia durante varios periodos. El más largo de ellos fue entre 1456 y 1462. Vlad Draculea fue prisionero de los otomanos durante gran parte de su infancia y juventud, y luego fue intentado poner como títere al gobierno de Valaquia. Lo que pasa es que Vlad III Draculea le salió rana. Parece que tenía un odio interno por todo lo otomano, y acabó siendo un señor sanguinario. De esta manera adoptó el sobrenombre de Vlad Țepeș, que en rumano significa Vlad el Empalador. Y se llamaba Vlad el Empalador porque le gustaba mucho torturar a sus enemigos, además de manera indiscriminada, mujeres, niños, gente que le llevaba la contraria o gente que intentaba hacerle pagar impuestos. Todos ellos acababan clavados en un palo de 2,5 metros de alto. La tortura del empalamiento es una de las más cruentas que existen. Se clava a un hombre por un palo, imaginaos por dónde se mete el palo, y se lo deja agonizar hasta la muerte, mientras el palo poco a poco se te va clavando en las entrañas. Como digo, una de las muertes más horribles que existen. Se cuenta que el emperador Mehmed II en persona dio media vuelta en una de sus campañas de conquista de Valaquia, cuando presenció el horrible espectáculo de ver un bosque de personas empaladas. Como podéis ver, este Vlad III Draculea no era precisamente una hermanita de la caridad. Era uno de los más duros gobernantes que ha vivido el este de Europa en el siglo XV. Hoy en día, no obstante, es considerado un héroe nacional en Rumanía. Hay bustos erigidos en su honor y se hizo relativamente recientemente, una película en su honor, en el año 1979, en el que se le muestra como un héroe victorioso ante el invasor otomano. Lo cierto es que tenía bastante gusto por la violencia. La pregunta que nos debemos hacer ahora es la siguiente. ¿Están relacionados el Drácula de la ficción y el Drácula de la realidad? ¿Fue Vlad Draculea fuente de inspiración para Bram Stoker más allá de su nombre? Aquí comienza la leyenda negra del personaje de Vlad Draculea. Se han contado muchísimas cosas sobre este personaje, que ha visto documentada toda su vida. No se sabe poco sobre Vlad Draculea, pero como tenía esa curiosa afición de torturar a todos sus enemigos, la leyenda negra de Vlad Draculea es amplia y extensa y no tiene fin. Mucha gente habla de que tenía gusto de beber sangre mientras contemplaba cómo sus víctimas empaladas agonizaban, algo que sin ninguna duda el propio conde Drácula de la novela podría hacer como suyo. Lo que ocurre es que son cosas que no se pueden llegar a verificar, porque Vlad III Draculea fue un personaje legendario ya antes de morir. Ya se conservan grabados y pinturas anteriores al siglo XVI que muestran a Vlad Draculea desayunando en la presencia de sus empalados. Es por lo tanto una morbosa coincidencia el hecho de que Bram Stoker cogiese ese nombre y lo pusiese a su protagonista vampiresco. Lo que ocurre es que, claro, tampoco sabremos nunca con seguridad si Bram Stoker realmente conocía la historia de Vlad Draculea. Apuesto a que si hubiese conocido la historia de Vlad Draculea, la novela de Bram Stoker hubiese sido diferente, porque realmente tampoco podemos ver referencias a los empalamientos ni a la crueldad de dicho personaje en la novela. Solo se le muestra como vampiro. Por lo tanto, tiendo a pensar, bajo mi humildísima opinión, que Bram Stoker no conocía los hechos sanguinarios del verdadero Drácula. Aun así, esto ha contribuido a que su personaje y su leyenda negra se hagan más grande y se haya convertido en un ser mitológico por derecho propio. Como ya os he dicho al principio del capítulo, el conde Drácula le puso cara y nombre a un mito ancestral, al mito del vampiro. Gracias precisamente
al conde Drácula, el mito del vampiro ha sufrido un enorme impulso a lo largo del siglo XX y también en el XXI. Cuantísimas películas, obras de teatro, cómics, videojuegos ha habido con el mito del vampiro como fondo. Os podría enumerar un millar de ellos. Pero no me negaréis que la visión que se tiene del vampiro ha cambiado sustancialmente a lo largo de estos 110 años desde que Bram Stoker lo inmortalizó para la posteridad. Actualmente, si hablamos de vampiros, estaremos pensando en jóvenes adolescentes con bellos rostros, que se enamoran de humanas y que no pueden hacer otra cosa sino renunciar a sus instintos vampirescos. Si Bram Stoker levantase la cabeza, madre mía. Pero lo cierto es que, obviando las novelas de Crepúsculo, que son un auténtico fenómeno comercial en todo el mundo, así como sus películas, podemos intentar dar mérito a la evolución de un mito. Como ya os comenté en el capítulo sobre la diosa Hécate, que si mal no recuerdo es el 37, creo, existe la evolución dentro de la mitología. La diosa Hécate no fue igual en su primera época que al final del helenismo de los griegos. Lo mismo está pasando con el mito del vampiro. Está evolucionando. Cuando vosotros veis a Van Helsing, protagonista de una película, como una especie de cazavampiros superhéroe de cómic, en realidad estáis viendo que el personaje de Van Helsing está evolucionando, porque la gente conoce de él y le da una redimensión a dicho personaje. Ha pasado exactamente lo mismo con todos los mitos desde la antigüedad hasta hoy. Por lo tanto, tampoco hay que despreciar el hecho de que los vampiros se redibujen. Os voy a recomendar una serie de obras que podríais visitar si os apetece para intentar ver qué se sabe de los vampiros hoy en día. Obviamente todas estas novelas están profundamente influenciadas por la novela de Bram Stoker. Fundamentalmente os recomiendo, para empezar, las novelas de Anne Rice sobre las crónicas vampíricas, que fueron inauguradas por la novela Entrevista con el vampiro. Huid, por favor, de la película homónima. Le hace muy poca justicia. También os recomiendo acudir a una larguísima serie de videojuegos llamada Castlevania. Esta serie de videojuegos no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que os he contado en este podcast. Pero hay que ver los japoneses cómo han cogido en esta serie de videojuegos al mito de Drácula, le han dado 1000 vueltas de tuerca y lo han fundido con un montón de mitología europea, ya que muchos monstruos de diferentes procedencias aparecen en estos videojuegos. Asimismo, os recomiendo la serie de cómics Blade, en la que vemos a un superhéroe que es mitad vampiro, mitad humano, es una especie de híbrido y que se dedica a cazar vampiros. También ha habido una serie de películas con su nombre. Y, por supuesto, no me debo olvidar de la película Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola en los años 90, y que se podría decir que es la más fiel adaptación a la novela del irlandés, aunque no recuerdo yo que haya historia de amor vampiresca entre las páginas del libro. Como podéis ver, estamos viviendo actualmente la ebullición de un mito. Estamos viviendo en tiempo real cómo la mitología se consolida y evoluciona. Estamos, por lo tanto, hoy en día escribiendo mitología de primer orden y no tenemos que desdeñar la mitología occidental que estamos viviendo en la actualidad, porque ¿qué diferencia hay entre los mitos de hoy de los mitos de ayer? Espero que os haya gustado este capítulo. Si no os ha gustado o si queréis comentarme cualquier cosa, podéis hacerlo en los comentarios de este mismo capítulo en el podcastdelbúho.com. Recordad que este podcast lo podéis encontrar también en iTunes y en iVoox, así como en todas las redes sociales, especialmente en Facebook, donde el grupo del Podcast del Búho Historia y Mitología ya supera los 450 integrantes. A mí me podéis encontrar en Twitter, _Jorge_. Quiero dar gracias a Xavi Arena por haberme enviado la anécdota inicial. Y también quiero recordaros que los días 21, 22 y 23 de octubre se celebran en Alicante las jornadas de Podcasting 2011. La semana que viene estaré allí, porque la verdad es que inscribirse es gratis y solamente voy a tener que pagar por lo que ingiera en sólido y líquido y por el alojamiento, claro.
Así que dispuesto a disfrutar de todos los talleres, de la compañía de otros podcasters y de los oyentes, y también para divertirnos, que para eso se va. Además se entregan los premios de la Asociación Podcast, en los que este podcast está nominado en la sección de cultura. ¡Ay, qué nervios! Y bueno, nada más. Espero que nos oigamos en el siguiente capítulo del podcast del Búho. Y si os pasáis por Alicante, pues nos vemos la semana que viene. Un saludo.